Saludos y bienvenidos a esta antientrevista del día de hoy. Hoy tenemos un encuentro con un joven político, un babyface con altos estudios y muy preparado, según sus títulos. Tanto así que ya a su temprana carrera política y profesional hay que agregarle el título de exministro de Economía, Planificación y Desarrollo del pasado gobierno de Danilo Medina en la República Dominicana. Damos la bienvenida a esta antientrevista a Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Feliz de compartir por la vía digital contigo y con todo tu equipo. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí al Antinoti. Siempre nos encanta conversar con las diferentes voces de diferentes partidos, jóvenes como tú que tienen buenas ideas, que han pasado por el gobierno, para hacer un chequeo de esas cosas que nos importan a los dominicanos en el día de hoy, sobre todo en el caso de ustedes que se convierten en parte de la oposición del gobierno actual. O sea que te agradecemos muchísimo el hecho de que estés aquí en el día de hoy, Juan Ariel. Claro que sí. Juan Ariel Jiménez Núñez, egresado de la Pucamaima, una maestría en Harvard, que no es ninguna pendejada, Juan Ariel. Estudios en posgrado en la London School of Economics, políglota, profesor universitario, confeso cristiano y creyente. ¿Me falta algo de todo eso? Decirme el sobrenombre, porque me he enterado que todo el mundo tiene sobrenombre allá en el equipo. Ah, sí, no. Aquí todo el mundo, todos los políticos dominicanos tienen ¿cómo se llama? Un apodo que nosotros le ponemos, pero no te preocupes, que tu tiempo llega, te vamos a poner el tuyo, no te preocupes. Lo espero. Mira, con todo ese aval y ese envidiable currículo que tú tienes, ¿por qué, Juan Ariel, servir al partido para servir al pueblo? O sea, ¿por qué no servirle a la sociedad desde otro ámbito que no sea la política? ¿Por qué la política? Yo respeto mucho todos los espacios desde los cuales se puede servir. Siempre he dicho, el mejor desarrollo viene a través de la empresa privada. El empresario que paga nómina, que crea empleo, ese es el verdadero desarrollo. El profesor que está enseñando, el médico que está salvando vidas, todo eso es una contribución al desarrollo del país. Pero también nosotros los políticos tenemos una vocación de servicio en cuanto a organizar la sociedad, promover políticas públicas para el desarrollo del país. Y en mi caso particular, eso fue lo que yo estudié. Luego de haber concluido mi carrera de economía, pues hago mi maestría en desarrollo económico y quería implementar un sinnúmero de cosas que había aprendido. Entonces dije, bueno, pues la política es, digamos, el mejor espacio. ¿Y por qué no quedarte como profesor? Porque también se puede servir desde ahí, se puede cambiar toda una generación de mentes pensantes. ¿Por qué no quedarte como profesor? Te cuento que soy profesor. De hecho, yo no he parado mi labor docente en todos los años que estuve en el gobierno. No la paré cuando fui asesor, ni viceministro, ni cuando fui ministro tampoco. Es posiblemente la cosa que yo más disfruto, dar clases. Muy bien. Es retador, es challenging, como se dice, sí. Pero además nada se compara con tener 30, 25 personas frente a uno aprendiendo y deseosos de mejorar. Pero obviamente, en República Dominicana no tenemos profesores a tiempo completo o es muy bajo el porcentaje que se dedica a tiempo completo y en mi caso particular puedo combinar la labor política con la labor docente. En el caso tuyo, Juan, la gente sabía muy poco de ti o casi nada y de pronto, bueno, te conviertes después de asesor y de unas cuantas posiciones en el gobierno, te conviertes en el flamante ministro de Economía y todo en ese entonces nos preguntamos, pero ¿y quién es este? O sea, y mucha gente dijo, no, pero ese es el hijo de Felucho. Entonces, acláranos a todos, por favor. ¿Te nombró Danilo Medina en el Ministerio de Educación por ser hijo de Felucho o porque tenías la capacidad para estar ahí? Gracias por la pregunta, Sergio. A ver, muchas cosas que aclarar. Yo venía 6 años trabajando directamente con el presidente Medina a través del Ministerio de la Presidencia. Me tocaba coordinar el Gabinete de Economía, me tocaba coordinar las políticas públicas de seguridad social, de salud, de lavado de activos, de infraestructura, de la reforma de la ley de cooperativas. O sea que tenía una relación muy cercana con el entonces presidente a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Y de ahí pues se desarrolló una confianza en mi trabajo y por eso es que me nombran. Pero mi padre no tuvo nada que ver. De hecho, él se enteró casi que cuando iba a salir publicado. Y me escribió, me acuerdo como ahora, me dijo felicidades. Y yo, ¿cómo lo sabes? Me dijo, me escribió para avisarme. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Ese paso de viceministro de la Presidencia a ministro de Economía se da sobre todo por el rol que yo venía jugando dentro del Palacio
como coordinador de varios gabinetes. Tú sabes que lo que pasa, Juan, que por ejemplo, o sea, y esto me pasa a mí, a Sergio, y sé que le pasa a muchas personas en nuestro país, que uno dice, está bien, mira, tú tienes todas los títulos, tienes todas las características para tú llenar esa posición, pero el hecho de que tengas a una persona de tu familia, en este caso tu papá, que haya tenido tanto tiempo como militante de ese partido, esté en el gobierno, pues personas como yo, Juan, nos decimos, cónchale, qué coincidencia que su padre, en este caso, esté en el mismo partido y que de repente llegues a esa posición. No sé si me entiendes en ese sentido. Completamente, Sergio. Por eso nunca he juzgado a las personas que puedan pensar que llego a una posición por una coyuntura política o familiar. De hecho, incluso te cuento, yo ingreso al Partido de la Liberación Dominicana en el 2007, mi padre no lo sabía. Mi padre se enteró años después. Entonces, pero es normal que se piense, y además en República Dominicana no hay tantas oportunidades para los jóvenes de desarrollarse ni en el público ni en el privado. Entonces, cuando me pongo en sus zapatos, cuando me pongo en la mente de una persona que a pesar de toda su preparación no ha podido llegar, también entiendo ese tipo de prejuicios, y eso lo que hace es que yo me quiera superar y que quiera hacer el mejor trabajo posible para mostrar que no, que además de un apellido tengo una preparación, tengo una capacidad, aunque sé que no soy el único en el país. ¿Tú crees que cualquier otra persona joven como tú, qué edad tú tienes, Juan? 35 años. Exacto, o sea que 35 años, súper joven. Una persona como tú, con las mismas cualidades de currículum, etcétera, ¿podría haber optado por esa posición que tuviste tú sin tener a un familiar dentro del partido? Sí, y te cuento, pero por una coyuntura muy particular, en el Ministerio de la Presidencia, el entonces ministro Gustavo Montalvo tenía por costumbre ir promoviendo a las personas de su equipo. De hecho, cuando a mí me hacen viceministro, él también promueve a 3 directores, la que era directora de planificación, la que era directora jurídica, la que era directora de recursos humanos, también llegaron a ocupar la posición de viceministro. Entonces, pues, es algo muy particular que sé que no se da en todas las entidades del gobierno, y pues ya como viceministro pues puedo seguir escalando. Pero yo insisto, yo sé que no es fácil y es uno de los retos que tenemos en República Dominicana, darle más oportunidades a las personas. Para agotar el tema de que estamos hablando ahora mismo, nosotros, para pasar lista aquí en el Antinoti, por ejemplo, la familia de los Pérez, los Paredes, los Lizardo, los Medina, los Fadul, los Germán, los Montaz, los Amarante, los Jiménez, o sea, de repente llegó un momento en los gobiernos de Danilo Medina, o ya para el final del gobierno del presidente Danilo Medina, que uno se pensaba que, que no sé si ustedes se hacen la autocrítica de, señores, hay mucha gente de la misma familia en el gobierno, o se detienen a pensar que el PLD, como lo pensábamos nosotros, parece una secta familiar, o sea, parece una empresa privada de un familiar. Son de las autocríticas que hay que hacer, y no solamente se dio este tipo de situación en el gobierno, también se da en el partido, y por eso ahora en el Congreso que estamos teniendo se prohibió en los estatutos que la cuota del comité político, el comité central, sea usada en familiares. O sea que también hay que ser autocrítico y decir que en muchos casos se usaba este tipo de coyuntura, no en todos los casos. Muchos de esos apellidos que menciona los conozco, tienen un liderazgo de su comunidad, tienen una gran preparación, pero hay de todo en la viña del Señor. Muchas veces el tener ciertas preferencias cae mal en la población, y sobre todo en un país con escasez de oportunidades. O sea que sí, coincido contigo, es que dentro de la autocrítica tenemos que considerar eso. Bueno, hablando entonces de, como dices tú, la autocrítica y mirando al partido, se refieren a ti como dirigente del PLD, pero vemos que es ahora cuando tú estás aspirando al Comité Central. ¿Dónde tú estás ubicado? O sea, en el nivel que estás ubicado jerárquico dentro del partido actualmente. Un simple miembro, yo soy pues miembro del Comité Intermedio Vanguardia Morada, como dije, desde el 2007, pertenezco a un comité de base, o sea que yo, como más de 2 millones de dominicanos, un miembro del partido, claro está, ahora en la comisión organizadora del Congreso, pues eso me da cierto nivel de responsabilidad en organizar este evento. Pero Juan Ariel Jiménez es un simple miembro del partido. Ahora aspiro a ser miembro del Comité Central. Por allá por julio del año pasado, tú dijiste que ibas a trabajar para la renovación del PLD. ¿Por qué, Juan Ariel, tú quieres y crees en la renovación de tu partido cuando salen del gobierno con tantos casos sonoros de supuesta corrupción que hay que investigar? ¿Por qué te animas
a cambiarle la cara al partido que sale de gobierno de esa forma? Primero que nada porque conozco cientos de jóvenes con una gran capacidad, una enorme preparación, compromiso con el partido, una pasión por servir, que estoy más que convencido de que hay que darle oportunidad, de que tomen la primera línea en el partido. Y repito, como los conozco y sé todo el potencial que tiene, la verdad es que más que comprometido con apoyar a esa causa. Pero tú consideras, Juan, que puede haber renovación en un partido donde el responsable del gobierno, con más escándalos de corrupción en los últimos 50 años, quiere seguir al mando de esa organización política. O sea, ¿cómo tú puedes decirme que quieren hacer esta transformación cuando esa persona sigue ahí? Lo que pasa es que renovación se da en todos los frentes. O sea, nosotros tenemos comités intermedios, municipales, provinciales, comité central, comité político. Entonces, en todos esos estamentos es que tienen que ir ingresando los jóvenes que han desarrollado su liderazgo. No es solamente visualizar a una persona, es uno en un grupo con un liderazgo ganado indiscutiblemente, pero ciertamente hay un sinnúmero de espacios que pueden ocupar los jóvenes y poco a poco van haciendo su carrera y eventualmente tendremos un presidente del partido, un secretario general, un comité político con nuevas caras, pero es una transición, todo es gradual. El comité político tiene 35 individuos cuyo promedio de edad es de 65 años. Estuvimos mencionando, bueno, lo acabas de mencionar hace un momentito, señoras y señores de las 7 décadas, como la canción, algunos incluso rondando los 80 años o sobrepasándolos. ¿Tú crees que jóvenes como tú y otros que conozco, que están dentro del partido ahí, que son amigos míos, gente que los considero... gente que los considero profesionalmente capacitados para estar en la política dominicana y que quieren estar ahí en el PLD, van a tener la fuerza para poder renovar ese todopoderoso de dinosaurios que hay ahí adentro? Sí, pero a ver, todos los procesos son graduales, no es que de repente vamos a tener un comité político completamente distinto, donde no repitan algunas de las figuras que están hoy en día en dicho organismo. Es una transición, yo creo que se va a incluir muchos jóvenes, aunque a veces te confieso que en el PLD a los 50 se le considera joven, pero ciertamente vamos a ir incluyendo, tiene todo el mundo que someterse a votación, de hecho. Ahora en febrero todo el mundo baja al comité central y es la votación en el comité central que decide el nuevo comité político. Definitivamente el PLD va a traer muchas sorpresas. Pero lánzate y dime algunos que tú sabes que ya no participarían. Mira, Sergio, me encantaría decirte, el problema es que uno dice un nombre y se molestan los demás. ¿Cómo? Pero tú debes saber de las interioridades que se están hablando ahora mismo en el partido. Lánzate con un nombre, mira, tú no vas a ver ahí a fulano, fulano y a fulana. Te lo cuento, mira, no vas a ver a José Tomás Pérez, no vas a ver a Reinaldo Paredes Pérez y no vas a ver a Felucho Jiménez. Cónchale, no me diga eso, Pechito se nos va, por Dios, no puede ser. Cónchale, Dios mío. ¿Quién más entonces? ¿Tu papá tampoco va a estar ahí? No va a estar en el comité político, ya lo ha anunciado, José Tomás Pérez. Entonces ahí me pediste un nombre, te di 3. Que ya dicen... Hasta aquí llegamos, hay que dar paso a una nueva generación. Ok, tú sabes que hay algo que a mí no me cuadra mucho, Juan, y es que, bueno, tenemos la idea, cacarean y aseguran, por ejemplo, que el Comité Central del PLD es el organismo más poderoso e importante del PLD, pero eso a mí particularmente me parece como bobo, porque en la práctica quien elige el comité político es el Comité Central, pero quien manda es el comité político. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo se puede definir eso? Sergio, ya veo que conoces el PLD bastante bien, ¿eh? Bueno, mi hermano, son muchos años en el poder que ustedes tienen, o sea que hay que conocerlo. Efectivamente, coincido contigo, aunque los estatutos dicen que el Comité Central es el organismo de mayor relevancia en el partido, pues como deleguen el comité político las decisiones del día a día, de facto lo que ocurre es que el comité político termina siendo quien toma la mayor parte de las decisiones. O sea que sí, tienes toda la razón. Ok. ¿Tú piensas, Juan, que el PLD podría volver al poder, ya sea en el 2024, 2028, tal vez en el 2032? ¿Y cómo tú entiendes que ustedes van a lograr convencer a la voluntad de todo el dominicano que votó en contra de ustedes en el 2020? Porque te confieso que para yo tener la misma confianza y la misma esa misma energía que yo tenía en el 2012 cuando yo creí en un gobierno de Danilo Medina, de Margarita Cedeño de Fernández, para yo volver a ese momento, óyeme, como dices tú, tienen que haber ahí caras nuevecitas y que no tengan colas que le pisen. Entonces, ¿cómo ustedes creen que van a lograr eso con una renovación, como dices tú ahora en febrero, que empieza en febrero, para que en un futuro el dominicano común
como yo pueda creer en ustedes? De varias formas, Sergio. Primero que nada, en la manera en que hacemos oposición, que se vea una oposición constructiva, objetiva, que se salga del dime y direte, del cacareo político y que se planteen alternativas para mejorar el bienestar del país. Entonces yo creo que marcando la diferencia desde la oposición. Por otro lado, en la renovación, que no es solamente de caras, también de métodos, de temas que debemos de adoptar. Yo creo que la agenda institucional tenemos que abrazarla, ser propositivos de qué tipo de cosas podemos impulsar para reducir la impunidad, la corrupción, para promover la transparencia y sobre todo volviendo a dialogar con los distintos estamentos de la sociedad, con los sectores, con las juntas de vecinos. Hay que bajar otra vez, hay que bajar a las bases, porque algo que tenemos que hacer un mea culpa es que muchas veces el ejercicio del poder nos desconectó de las bases. Y yo creo que tenemos que retomar ese diálogo para ganarnos la confianza y una vez la volvamos a ganar, que estoy seguro ocurrirá en el 24, tenemos que cuidarla, porque no hay nada peor que una decepción. Entonces, para evitar ese sentimiento que describes, tenemos que hacer muchas cosas distintas cuando volvamos al poder. Y yo estoy seguro que la generación que va subiendo está más que convencida de qué errores tenemos que evitar. Tú sabes que ahora que tú hablas de decepción, yo tuve una decepción muy grande, sobre todo con el expresidente de la República, Danilo Medina. Yo tuve una conversación con Danilo, recuerdo, en el 2011, donde a mí y a otros comunicadores, ahí estaba Irving, estaba Bolívar Valera, estaba Kenny Grullón, también estaba Luis José Germán. Y recuerdo, Juan, que Danilo Medina me miró a los ojos cuando yo le dije, recuerdo que la pregunta fue algo así como, ¿cómo confiar en usted, que usted va a hacer lo correcto cuando llegue al poder? Y recuerdo que Danilo, mirándome a los ojos, me dijo, confíen en mí, ¿cómo fue que él me dijo? Él me dijo, confíen en mí, que yo no los voy a decepcionar, dejen que ellos hablen y digan lo que quieran, pero cuando yo llegue al poder voy a hacer lo correcto. La decepción fue tan grande mía que el Antinoti surgió, creo que de esa y otras decepciones que tuve en cuanto al gobierno del PLD. Yo creo que ustedes tienen una montaña muy, muy alta que calar, Juan, porque así como me siento yo decepcionado, así hay miles de dominicanos, millones de dominicanos que pensamos lo mismo. Con todo esto que tú me has dicho de la renovación, de que tienen que mirar, hacer una introspectiva del partido y todo eso, ahí ustedes tienen que pensar muy bien, Juan, de quién se debe quedar ahí, porque hay mucha gente que a lo mejor entró a un gobierno, óyeme, sin ninguna mala onda, sin tener ningún tipo de mal sentimiento ante nada. Sin embargo, el poder lo corrompió. Y entonces ahí surgieron esos casos de abuso de poder, de impunidad, etcétera. O sea que, de verdad, de todo corazón, espero que ustedes hagan esa limpieza masiva de toda gente que no debería de estar ahí dentro, porque es importante para ustedes como agrupación política. Completamente, y digo más, también tenemos que pensar en los controles en gobierno y en partido que hay que establecer para que las personas que vayan subiendo y vayan ocupando posiciones de primera línea no la tengan tan fácil de ceder a la tentación. Porque, ¿sabes qué dicen? La mitad de las personas que llegan siempre son serias y pueden ir cambiando de opinión a lo largo del proceso. Entonces, para eso son tan importantes los sistemas que evitan que ese tipo de cosas pasen. Y por eso yo estoy confiado de que mirando hacia atrás, viendo los errores, aunque debo decir, ahora mismo se ven mucho los errores, pero el legado es un plato que se come frío y solamente los años traen justicia al legado de los líderes y los mandatarios. Uh-huh. Entonces, con el pasar de los años se verán las cosas positivas y las cosas negativas que tuvo el presidente Danilo Medina, que tuvo el presidente Leonel Fernández y cada uno de los líderes que hemos tenido en el país. Pero ciertamente que hemos tenido errores y hay que reflexionar sobre ellos y no solamente apostar a personas que hagan las cosas bien, sino cómo establecer sistemas que eviten que esas cosas pasen y una vez que pase, pues tengan la debida consecuencia. Tú publicaste en tu cuenta de Twitter, y te cito, las nuevas generaciones tenemos varios retos en política. Fortalecer vocación de servicio, desarrollar un liderazgo cercano, dar más oportunidades a los demás, volver a generar esperanza. Y cierro cita. Leyendo esto, Juan, me parece como un extracto de, qué sé yo, un discurso del profesor Juan Bosch. Pero al decir eso, ¿no crees, Juan, que nos estás confirmando que no se logró mucho en los últimos 4 años de gobierno del PLD? Bueno, yo diría que tuvimos errores.
Ya mucho, ya poco de lo que se logró depende de la evaluación individual que cada quien haga. Hay personas que le dan más importancia al tema económico, otros más a los temas sociales, a los temas institucionales. Entonces, pues cada quien tiene distintas formas de valorar. Ahora, yo sí tengo que ser claro, y es importante recuperar la crítica, la autocrítica en el partido, de que fallamos en cada una de las cosas que mencioné. En cada una de ellas que tú acabas de citar, yo te pudiese dar ejemplos de qué cosas tenemos que hacer distinto para no volver a cometer. Mencióname tres cosas que así rapidito que tú consideras que el PLD tiene que hacer distinto y por lo que se arrepienta se arrepiente haber hecho durante el gobierno de Danilo. Dialogar más con las bases, tomarle la llamada a los compañeros, visitarlos. Los partidos al final terminan siendo casi que como una familia. Entonces, cuando se llega al poder y se rompe ese vínculo, las personas se sienten heridas. Entonces, eso sería lo primero, volver a dialogar y a conectar con ellos. Lo segundo es escuchar más ciertas agendas que se van desarrollando. Yo tenía la opinión de que cuando se dio el tema de la Marcha Verde era una excelente oportunidad para sentarnos con la sociedad y decir, señores, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué cosas debemos de cambiar? Y siempre citaba que en Hong Kong se dio algo similar en 1973, donde la población se tiró a la calle y el gobierno dijo, aquí todos vamos a cambiar. Vengan y díganme y vamos todos a realizar las modificaciones. Y eso llevó a que Hong Kong hoy en día sea uno de los países con menos niveles de corrupción. Bueno, Hong Kong hoy en día está sobrellevando otro cambio también socioeconómico y político. O sea que esa gente no se quedan callada. Es así, entonces tenemos que escuchar más. Y si bien nosotros fuimos muy buenos en escuchar, por ejemplo, el movimiento de sombrillas amarillas con el 4% de la educación, creo que nos faltó escuchar más al movimiento de la Marcha Verde. Sí, pero por ejemplo, Juan, el movimiento del 4% era cuando Danilo Medina estaba entrando al gobierno, todavía estaba en cierto sentido medio verde, ¿tú entiendes? Entonces, como está pasando, como considero yo que está pasando ahora, por ejemplo, con el gobierno del PRM, que están escuchando las voces del pueblo, escuchan, por ejemplo, lo que dice la prensa, etcétera, pero llega un momento en que se vuelven sordos, en que se vuelven mudos, y eso le pasó al presidente Medina y le pasó al Partido de la Liberación Dominicana, no a todos, porque yo te veía mucho en entrevistas y veía a otros ministros y otras personas, asesores al gobierno que sí iban a los medios de comunicación y conversaban, pero la cúpula se volvió muda y sorda, y entonces ahí está el problema. ¿Cómo ustedes aprender de esa experiencia que los ha llevado incluso a ser parte de la razón por la cual ustedes no están en gobierno? Entonces yo conectaría, Sergio, con la tercera idea que te debía, y es que constantemente tenemos que ir renovando los equipos, porque llega un momento en el que todos nos estamos mirando al ombligo y viendo lo que queremos ver y escuchando a quienes queremos escuchar. Entonces, cuando uno trae voces distintas a los equipos, cuando se va dando el paso a nuevas generaciones, pues se reactiva esa capacidad de escucha. O sea que los equipos hay que irlo cambiando cada cierto tiempo para que no se dé como solamente escucharnos a las mismas voces. También vimos en tu Twitter, en redes sociales, que supiste reconocer una buena medida del Ministerio de Salud Pública, y yo entiendo que eso habla muy bien de tu madurez política, porque a pesar de tu juventud, aún con traje morado, o sea, aún participando del PLD, ¿cómo tú valoras hasta ahora esta gestión de Luis Abinader? Sí, efectivamente, como dices, yo creo que parte de hacer una oposición madura es reconocer cuando las cosas se hacen bien. Porque déjame decirte algo, Sergio. En los gobiernos siempre hay muchos equipos compitiendo entre ellos. Y a veces los equipos que están promoviendo las buenas cosas necesitan que alguien desde fuera le diga que van bien. Pero también la crítica es importante, porque la crítica ayuda a la autodisciplina en el gobierno. Muchas veces yo estaba en el gobierno y estaba loco que alguien sacase una crítica de algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Sí. Quería tener, digamos, una mano amiga del otro lado. Entonces, el rol de la oposición debe de ser tanto en criticar las cosas malas, pero también en reconocer las cosas buenas. Entonces, déjame interrumpirte un momentico, Juan, porque estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho hasta ahora, estoy de acuerdo. Sin embargo, como le dije el otro día a Omar Fernández, que a mí mi gran problema con algunos políticos es que, por ejemplo, te doy tu ejemplo. Tú eres una persona que hasta ahora has dicho las cosas que a alguien como yo le encantaría saber, le encantaría escuchar de un político. Pero ¿por qué yo no te escuché así cuando estaban en poder? ¿Por qué tú no te enfrentaste públicamente a algunas voces del PLD que tú entendías lo estaban haciendo mal y iban en detrimento del PLD? ¿Por qué no lo hiciste?
Porque no era mi rol, Sergio. Nosotros tenemos que saber que cada quien debe jugar el rol que le corresponde. Yo enfrenté mucho dentro del gobierno. No te imaginas la cantidad de discusiones serias que tuve, pero se da en todos los gobiernos y en todos los equipos. Pero no es correcto que una persona salga a decir hacia afuera lo que no está diciendo hacia adentro. Y debo de reconocer que muchas de las críticas que yo hacía y de las propuestas que hacía se escuchaban, se cambiaban. Entonces no podemos esperar, ni siquiera exigir que los funcionarios sean los principales críticos de su propio gobierno. No, ese rol le corresponde a la oposición. Como no vemos a los ejecutivos de las empresas hacia afuera decir qué cosas hay que cambiar. Sí, ya, pero vemos entonces también algunos ejemplos de algunos ejecutivos de una de esas empresas donde la misión de la empresa cambia en el medio del camino o hacen algo que va en contra de los principios moral y éticos que tiene esa persona y la vemos en medios de comunicación atacando a la empresa. De ahí se desprende a lo mejor un despido o lo que sea, pero por lo menos la integridad de esa persona, la moral de esa persona queda intacta, Juan. Pero muchas veces cuando se realizan esas cosas uno pierde la voz dentro del equipo y la influencia que uno puede tener para evitar que el equipo cometa ciertos errores. Entonces muchas veces uno tiene que jugar a controlar el daño dentro de un gobierno, dentro de una organización. Entonces por eso hay que ser muy sabio en no querer, digamos, jugar ambos bandos al mismo tiempo. Yo creo que muchos de los errores que no llegamos a cometer fue porque había personas bastante críticas en el gabinete y que se le daba la oportunidad de expresarse. Yo no lo puedo hacer público hoy en día, pero en su momento, claro que yo me enfrenté a ciertas opiniones, insisto, y muchas veces se me escuchó, aunque nada es perfecto, en otras no, y hoy nos arrepentimos de eso, más o menos. Pero yo te diría, Sergio, que de los funcionarios públicos esperemos que en el ejercicio de sus funciones, porque también a veces la gente cree que uno es miembro de un gobierno y lo ve todo y lo sabe todo y opina en todo, ¿no? Sí. Uno tiene una cancha en particular en donde jugar. Pero los funcionarios públicos del pasado, de este y de los futuros gobiernos, esperemos que ellos hagan su rol bien y que dentro del gabinete sean voces críticas para lo malo. Y dejen a la oposición entonces hacer la crítica pública. Y la oposición no solamente política, sino los actores sociales que tanto bien le hacen a la democracia, como tu programa, por ejemplo. En septiembre pasado fue que calificaste como un acto de crueldad la cancelación de personas de 60 años y las cancelaciones masivas en medio de la crisis de la pandemia del COVID-19. ¿Sostienes esa crítica hoy en día? Completamente. Yo creo que el hombre es él y sus circunstancias y hay que entender que el gobierno está en un momento en donde las personas no están consiguiendo trabajo. Imagínate lo que significa despedir a una persona mayor de 60 que va a tener que buscar trabajo en una economía que va en caída libre, que va a perder su seguro médico. Entonces, pues eso es un acto de crueldad. Y ese tipo de cosas en un país como este no deberían pasar. ¿Y tú, Juan, y perdóname, tú, Juan, pensaste lo mismo, por ejemplo, cuando Danilo Medina canceló a Isidoro Santana como ministro de Economía para ponerte a ti, tomando en cuenta que él tiene más de 60 años y no lo canceló por corrupción ni por ineficiente o porque él se lo pidiera? O sea, todos sabemos que fue porque Isidoro se oponía a la reelección. Bueno, tenemos que saber que los ministros son cargos de libre remoción y nombramiento. Cada presidente tiene que elegir a las personas con que se sienta en mayor confianza y que tenga la capacidad de impulsar su agenda. Entonces, el caso de ministros, viceministros, eso es aparte. Yo te estoy hablando, Sergio, de personas que su sueldo es de 20, 25 mil pesos y que al día siguiente no van a tener con qué comer, no van a tener con qué pagar sus medicamentos. Ese no es el caso de un exministro, aunque debo decir que Isidoro tiene todo mi aprecio, todo mi respeto, pero en su momento el presidente entendió, en su caso y en muchos otros casos de ministros, directores generales que fue removiendo, que no era la persona que quería tener en su equipo. ¿No fue injusta ese despido de parte del presidente Danilo Medina a Isidoro solo por el hecho de estar en contra de la reelección? Yo no puedo juzgar las razones que tuvo el presidente Medina para hacerlo, pero ¿Lo habrías hecho tú, por ejemplo? Yo quizás hubiese tenido una persona distinta desde el inicio, pero esa es mi opinión particular, porque cada quien tiene que elegir el equipo con el que juega.
Entonces, pues en ese momento se entendió que no era la persona para continuar siendo el ministro de Economía. Se me da a mí la oportunidad, pero yo no lo calificaría de injusto o de justo. Yo creo que eso es lo normal. Cada presidente decide con quién se siente bien jugando en primera línea en su gobierno. Mira, cambiando el tema, Juan, no podemos negar que políticamente Leonel Fernández Reina, aunque no estemos de acuerdo con él en muchas de sus acciones, es el padre del PLD actual, o fue, ¿no? El que lo llevó a donde está en el día de hoy. ¿Qué pasaría si mañana, por ejemplo, tu papá Felucho, por agradecimiento, lealtad, también abandona el PLD y pasa a la Fuerza del Pueblo? ¿Tú te irías con él o te quedas en el PLD? No, para nada. Yo me quedaría en el PLD. Es más, te digo, yo estoy comprometido con mi partido a dar hasta la última milla en reformar lo que tengamos que cambiar en nuestro partido. Yo sigo comprometido con el Partido de la Liberación Dominicana, lo seguiré estando, salvo una cosa muy grande, por así decirlo, y lo hago porque conozco tantas personas que le han dado su vida al partido y hay que honrar su trabajo. Entonces, por eso yo súper comprometido con el PLD, y aun si un familiar mío se fuese, que no es el caso, pero si aún se fuese a otro partido, respetaría su decisión, pero yo me quedo dando la batalla en la que hasta el momento siento que es mi casa. No es la casa perfecta, pero es mi casa y donde debo dar la lucha. Siendo objetivo y olvidándonos de tendencias y facciones dentro del PLD, ¿cuáles fueron mejores gobiernos del PLD? ¿Los de Leonel o los de Danilo? Los de Danilo, a mi entender. Y te puedo explicar por qué. A ver, brevemente dime. Bueno, soy economista, todo lo veo con los lentes económicos. Con el expresidente Leonel Fernández tuvimos un gran crecimiento económico. Con el presidente Danilo Medina, además de que el crecimiento fue mayor, hubo una mayor reducción de la pobreza, hubo mayor creación de empleo, mejoró más el salario real de las personas. Entonces, por eso yo diría que fue mejor el gobierno de Danilo Medina que el de Leonel Fernández, viéndolo desde el punto de vista de creación de empleos y superación de la pobreza. ¿Y por qué entonces tú entiendes que ese no es el sentimiento popular? Yo recuerdo que cada vez que Danilo Medina hacía un discurso, salían los memes en redes sociales, y no de la oposición. Te estoy hablando de personas que realmente piensan en que Danilo pintaba a Suiza, de que pintaba un país que no existía, de que pintaba una burbuja que el dominicano común y corriente no estaba viviendo. Entonces, ¿por qué esa diferencia de percepción entre lo que decía el presidente en un discurso y lo que sentía la mayoría del pueblo? No todos, pero la mayoría. Eso ha pasado siempre con los distintos gobiernos. Pasa, de hecho, en la mayoría de los países que las personas no se ven reflejadas en las estadísticas. Y es que yo te puedo decir, Sergio, ¿y no debería de ser eso así, que las personas se vean reflejadas en estadísticas? Claro que sí, porque deberíamos nosotros, los que estamos en la labor gubernamental, explicar mejor qué queremos decir con las estadísticas y cuáles son las limitaciones de las estadísticas. Por ejemplo, te voy a dar un caso puntual. Una familia que tiene un ingreso de 5.500 pesos, si llega a aproximadamente 6.200 pesos, ya sale de la pobreza. Y tú me preguntas a mí, mira, ¿es una familia con 6.200 pesos por persona no pobre? Yo te diría sí, lo sigue siendo, pero las estadísticas que tienen una metodología muy particular por la que los economistas nos volvemos locos calculando, entonces, pero es un tema muy técnico. Por eso es que nosotros tenemos que comunicar mucho más. Juan, yo diría que esos técnicos y esas estadísticas deberían de aterrizar un poquito más, porque una persona con 6.500 pesos no vive, o sea, no es que sale de la pobreza, viejo. O sea, tú vas a un supermercado hoy en día, que estoy seguro que tú vas al supermercado y tú entiendes que una compra te puede hacer 6.000 y 8.000 pesos, y eso es para 2 semanas. Entonces, esas estadísticas no estoy muy de acuerdo con ellas. Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, de que tiene limitaciones, de que no se puede considerar una persona que porque tenga ese ingreso ya es rico, ya es no pobre. No, tiene que decirse, es un efecto estadístico que los organismos internacionales han definido una metodología de cálculo, pero no podemos decir que todas esas personas ya están bien. Al contrario, tenemos que seguir trabajando con ellas. De hecho, esa franja que pasa de la línea de pobreza se le conoce como vulnerable, reconociendo que todavía su situación no es la adecuada. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer una labor de explicar mejor estas estadísticas y también de que no se sientan abandonadas. Una vez se dice, salieron
1.5 millones de dominicanos de la pobreza, y la gente decía, ¿y que se supone que yo estoy bien ahora? No, muchachos, yo me reía con eso cada vez que Danilo decía, y ahora tenemos 1.5 millones de gente que ha salido de la pobreza. Y yo decía, pero ven acá, pero ¿y a dónde es? Entonces tú le atañes eso a las estadísticas y el tipo de método que se utilizó para poder hacer esa tabulación. Efectivamente, y debíamos comunicarlo mejor. Debíamos decir, señores, pasaron de lo que en economía se conoce como pobreza monetaria y ahora están en otra franja que se conoce como los vulnerables. Entonces yo creo que debimos comunicar mucho mejor las cosas para controlar las expectativas. Y déjame decirte, Sergio, algo similar pasa cuando se dice, la economía creció un 6%, la gente se queda diciendo, ¿y dónde se ve ese 6%? Sí. Todos estos elementos son estadísticas con metodologías que a veces, mira, ni los economistas entendemos bien, pero hay que limitarse a las metodologías internacionales que están definidas para que sean comparables un país y otro. Yo creo que esa metodología hay que ponerle un plátano al lado y aterrizarla y ponerla en el lenguaje de República Dominicana. ¿Pudo haberse evitado la división del PLD, Juan? ¿Quién crees tú que fue el mayor responsable de la división del PLD? ¿Danilo por su insistencia en mantener el control o Leonel por su insistencia en ser presidente nuevamente? ¿Quién tú crees? Yo creo que una combinación de ambos. En el caso del expresidente Fernández, querer reelegirse por una cuarta ocasión, pues es algo que causa mucho dolor en el partido porque las demás personas se dicen, ¿y cuándo llega mi turno? Porque si esta persona se quiere reelegir, pero además constitucionalmente puede hacerlo una vez adicional, pues entonces la gente siente que está perdiendo su tiempo en el partido. Entonces eso fue un error, un exceso de ambición que lleva a generar heridas en el partido. Y en el caso del expresidente Medina, pues obviamente tenía una relación ya tensa con el expresidente Fernández y no se entendieron, hay que decirlo. Es una pena, se van muchas personas que uno quiere mucho, pero así son los procesos. Entonces, la verdad es que las puertas siempre están abiertas porque son personas que uno valora mucho, de verdad que sí. Tú apuestas a una renovación de tu partido, nos los has dicho varias veces. ¿Tú crees que Danilo Medina debería aspirar a ser presidente del PLD, como se dice que es su intención hoy en día, o debería ceder ese liderazgo a alguien más joven y con nuevas ideas? Yo creo que el presidente Medina tiene que lanzarse, al igual que cualquier otro que quiera hacerlo, y que el Comité Central decida elegir. También hay que saber, Sergio, que el presidente Medina tiene un liderazgo en el partido que no se desarrolla de la noche a la mañana, porque presidente no es una figura decorativa que sea una cara joven, fresca, no, eso es de cara a los medios. Pero en el día a día hay un trabajo que realizar en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, que necesita una cierta autoridad de cara a los demás compañeros que el expresidente Medina, pues obviamente, puede realizar muy bien esa función. Hay varios miembros del comité político y otros exfuncionarios importantes del PLD que podrían ser llamados por la justicia. Ya algunos incluso han sido entrevistados por el Ministerio Público. Juan, ¿tú estarías de acuerdo con que caigan presos los compañeros de partido que tomaron el dinero del erario, si fuese confirmado, obviamente, por la justicia que hicieron mal? Y te hago la pregunta porque siempre que ocurren este tipo de acusaciones, la parte acusada alega que es una persecución política. Quiero saber qué tú piensas sobre esto. 100%. Todo el que haya infringido la ley, que haya hecho un mal uso de los fondos públicos y que la justicia institucionalmente determine que es culpable, tiene que pagar con todo el peso de la ley. Y no debemos, digamos, decir que es persecución política ni nada, no. Nosotros tenemos que exigir que se haga un debido proceso, que no se haga un descrédito moral público previo a la decisión de un juez, porque las personas tienen el derecho a la legítima defensa. Pero una vez un juez determinó que no aleguemos absolutamente nada y con el dolor de nuestra alma, si queremos esos compañeros, tenemos que saber que tienen que pagar en la justicia. ¿Tú confías en esa independencia del Ministerio Público actual que se dice que tiene? Yo digo que el Ministerio Público tiene personas muy honorables. Yo creo que la magistrada procuradora, una persona de todo el respeto de la sociedad, que a lo largo de su trayectoria profesional se lo ha ganado, y eso lleva a que uno entienda que las decisiones no van a tener un tinte político, sino más bien un tinte técnico. Ahora, eso no es independencia de un estamento. Primero que nada, no se puede decir independencia de la justicia porque la justicia tiene varios componentes. Ministerio Público, claro. Policía, Unidad de Análisis Financiero, claro. Poder Judicial. Entonces,
hay un componente de eso que se han puesto personas honorables, pero todavía no es independiente. Para que sea independiente tiene que dársele plena independencia financiera, por ejemplo, que el nombramiento lleve un debido proceso, como por ejemplo sea en el Consejo Nacional de la Magistratura, sea en el Poder Legislativo, pero debo decir que la designación de ese equipo yo creo que trae mucha confianza a la población. Como tú eres un tipo de número, y como estamos hablando de estos casos ya que están en la justicia, yo tengo una duda existencial que yo necesito que alguien me la explique. Lo he hablado en el programa de radio varias veces, Juan. He intentado entender cómo... He hablado con gente que está hoy en el gobierno, por ejemplo, en cosas de ministerios económicos y cosas que tienen que ver con el erario, y yo todavía no entiendo. A lo mejor tú eres la persona que me va a hacer entender ¿cómo es que moviéndose tanto dinero dentro del gobierno y sobre todo dentro de un grupito pequeño de compañías y personas que eran los dueños de esa compañía, nadie en el PLD supo decir, señores, aquí hay un problema y todo este dinero? O sea, para mí es impresionante todo eso, Juan. ¿Cómo es que ninguno ahí dentro, o sea, tú sobre todo que estuviste en cosas de manejo económico del gobierno, nadie te supo decir a ti, Juan, mira, hay un problema aquí, como que este dinero, tantos miles de millones de pesos están yendo a esta compañía? Explícame que yo lo entienda, Juan. Bueno, tenemos que saber que esos son procesos de compra. Yo como ministro de Economía sabía exclusivamente las compras que hacía mi ministerio. Entonces yo no sabía quién le estaba comprando salud, no sabía quién le estaba comprando educación, porque si me pongo a eso no trabajo. O sea, son miles y miles de contrataciones que hace cada una de las entidades. Entonces, primero decir eso, y segundo, tenemos que saber que el hecho de que esas compañías hayan sido adjudicadas con montos importantes, tampoco podemos presumir que se los robaron. Puede investigarse si ofertaron a sobreprecios, puede investigarse si no entregaron lo que ganaron en la licitación, pero no se puede decir, bueno, porque tuvo un contrato de 5.000 millones, se robó los 5.000 millones, pero ¿y dónde estuvo lo que entregó? Ya sea la construcción, ya sea los materiales. Por eso es que digo, tiene que investigarse si hubo un sobreprecio, pero el hecho de que una compañía se le adjudique una obra, por más que sean miles de millones, eso no quiere decir que detrás de eso hubo corrupción, y por eso es que un ministerio público debe investigar y un juez debe de ver ambas partes. Entonces, tenemos que ser claros y decir que tampoco es que todas las contrataciones pasan por los ojos de todos. Los gobiernos tienen miles de contrataciones diarias. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, obviamente. Sin embargo, lo que pasa es que el otro día yo en Chanza con Karina Larrauri en el programa 12 y 2 le decía a Juan que, por ejemplo, tú y yo, Juan y Sergio son hermanos. Y tú en el 2011 me andas a mí, o yo ando en un carrito, un Corolla, un Camry. Y yo en 3 años, después que tú te vuelves presidente, yo te llego a ti en un Maserati, te llego a ti un Ferrari. Coño, tú como hermano mío me vas a decir, Sergito, ven acá. ¿Y qué es el negocio que tú estás haciendo, papi? Y tú esta casa, y tú estos carros, y toda esta cosa. Digo, es una cosa que entre hermanos se haría. ¿Tú no crees, Juan? Completamente de acuerdo. Y te digo más, sobre todo cuando pasan esos cambios súbitos del nivel de vida de las personas, eso lleva a que la población sienta, digamos, un irrespeto. Y no solamente el círculo cercano, sino todo funcionario público debe de ser bastante modesto. Aunque haya heredado todo el dinero del mundo, no se ve bien. Entonces, la modestia debe ser una de las características principales de un funcionario, de un político. Y tal como dices, tienen que existir esos amigos que digan, hey, papá, ¿qué está pasando aquí? Claro. No, así no, viejo, así no. Bueno, ahorita mencionaste sobre crecimiento económico, sobre la estabilidad económica que tenían los gobiernos de Danilo Medina. Incluso fue, yo diría que la gran bandera de batalla del gobierno. Sin embargo, la deuda externa aumentó exponencialmente. ¿No se debió ese crecimiento en gran parte a los altos niveles de endeudamiento, por ejemplo, que se hizo durante los gobiernos de Danilo Medina? Para nada, Sergio. Cuando nosotros vemos las estadísticas de cuentas nacionales, nos podemos dar cuenta que cerca del 80% del crecimiento que se sostuvo en esos años es explicado por el consumo privado. A ver, el Producto Interno Bruto se descompone en consumo privado, inversión, exportaciones netas y gasto del gobierno. Entonces, 80% de ese crecimiento se explica por el aumento del consumo privado y cerca de un 11% es que se explica por el gasto público.
Entonces, para nada, son los agentes privados consumiendo, invirtiendo, los que explican ese crecimiento que se dio. ¿Y por qué aumentó tanto la deuda? Lo que pasa es que la gente ve el aumento de la deuda en dólares, pero la forma correcta es verlo. No, Juan, yo estoy viendo el aumento en dinero, o sea, dólares, pesos, euros, lo que sea. Es que, Sergio, la tienes que ver como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque a medida que crecen los países, un dólar significa más o significa menos. Entonces, por eso los economistas usamos indicadores de deuda para ver, mira, este país se está endeudando mucho o poco. Bueno, vamos a ver con respecto a su producción como porcentaje del PIB, con respecto a la capacidad de pago del gobierno como porcentaje de los ingresos tributarios, con respecto a la disponibilidad de divisas, como porcentaje de las reservas internacionales. Entonces, cuando la gente dice, aumentó 10,000 millones, ¿eso es mucho o es poco? Mira, no sé, es como que me digan, me endeudé $1,000, ¿es mucho o es poco? Depende, quizás para ti no sea nada y para mí sea mucho. Entonces, por eso es que los economistas usamos indicadores de deuda, y cuando uno ve lo que ocurrió en República Dominicana, pues ciertamente que la deuda aumentó. Y yo siempre dije, discutamos la calidad del gasto, porque no es solamente nos estamos endeudando más o menos, es en qué nos estamos o para qué nos estamos endeudando. Bueno, cuando yo vi el Mont Blanc que compraron en uno de los ministerios, yo dije, bueno, se está gastando mal. Pero esos son otros temas, no te voy a meter ahí. Perdóname, pero ese es el tipo de observaciones que hay que hacer. Más que solamente decir tanto de la deuda, no, que cada ciudadano vea las compras y las inversiones que hace cada ministerio, porque nosotros, cuando somos funcionarios públicos, tenemos que ser completamente transparentes ante la población y tenemos que dar cuentas de por qué estamos gastando. Si yo compré un Mont Blanc y tú lo ves, es tu rol desde el Antinoti, por ejemplo, señalármelo y decirme, Juan, ¿qué hay con esto? Y es mi deber darle explicación al pueblo. Nunca estuvimos de acuerdo ni con las alfombras, ni con los vinos, ni con todas las picaderas caras, ni con nada de eso. Nunca estuvimos de acuerdo con nada de eso. Este gobierno también, Juan, ha iniciado un rápido proceso de endeudamiento. Entendemos muy bien que estamos en un momento de pandemia, que la producción se ha parado en un gran porcentaje, pero ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista opositor y como economista? ¿Entiendes que están haciendo lo correcto? Están haciendo lo que es normal. Mira, yo pudiese jugar lo que es normal en tan poco tiempo, sí. Tanto cuarto. Te voy a explicar algo, Sergio. Mira, yo pudiese jugar a la política y sé que criticar el endeudamiento va a caer bastante bien. Pero yo soy economista y sé que en los años donde se tiene una caída del Producto Interno Bruto, como estamos observando, la política fiscal tiene que ser agresiva. Y hacer la política fiscal agresiva es endeudar. Entonces, por eso, la parte política en mí que quiere criticar se ve dominada por la parte técnica que me dice, Juan, tú sabes que ellos tienen que hacerlo. Es contradictorio con el discurso que se pasaron años repitiendo de que la deuda no era necesaria, claro, de que nos estaban endeudando demasiado rápido. Entonces, yo sí digo que están siendo incoherentes con esa y muchas otras cosas de lo que criticaron, están haciendo lo mismo peor. Pero el técnico economista que hay en mí sabe que si critico el que se estén endeudando para tener un déficit fiscal que evite una mayor caída de la economía, yo estaría siendo injusto con lo que aprendí en las aulas y por eso no me atrevo a hacerlo. Bueno, a mí me enseñaron desde chiquito que las deudas hay que tenerlas por debajo de un 20% de lo que tú tienes como patrimonio. Y si usted tiene más de ahí, usted tiene problemas. Eso fue lo que me enseñaron a mí desde chiquito. A mí, yo soy alérgico a deber dinero. Incluso tanto fue así que hace unos meses vendí mi casa, pagué unas tarjetas de crédito que tenía, una cosa porque yo con deuda no puedo ni siquiera pensar. Yo espero que la sociedad dominicana y los políticos dominicanos piensen igual que yo y piensen igual que mucha gente que entendemos que las deudas no son buenas hasta cierta capacidad. Finalmente, Juan Ariel, como joven que quieres aportar a la sociedad desde un partido político, ¿cómo tú evalúas la política en estos momentos y cómo avanzamos habiendo tanta división hoy en día en nuestro país? Yo creo que estamos en una transición. Acaba de salir del poder un partido que tenía 16 años gobernando, entra el Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que ellos tendrán el chance de demostrarle a la sociedad la capacidad o falta de capacidad que tienen al gobernar, y creo que en el 2024 un PLD renovado y un PRM que ya ha dicho lo que va a hacer en su ejercicio público, pues se estarán enfrentando en volver a conquistar la voluntad de la población. Entonces yo creo que es un momento interesante de transición hacia una nueva política que se da de la mano con una sociedad que está cambiando mucho
los medios de comunicación han cambiado, las aspiraciones de la sociedad han cambiado. Entonces, pues yo creo que es un momento interesante para estar en la política. Muy bien, yo te digo, te confieso algo, si para el 2024 ustedes tienen una propuesta presidencial, que entiendo que la van a tener, como dices tú, dice por ahí una frase, y lo he dicho varias veces aquí en el Antinoti, que la confianza sube por escalones y baja en ascensor. Y la confianza que yo le tengo al PLD ahora mismo está no en el suelo, no, está en el sótano. Para yo pensar en que ustedes como partido serían una opción para el 2024, tengo que creer en ti, en que tienen que cambiar de arriba abajo la temática y las personas que participan en ese partido del PLD. O si no, yo, y entiendo que muchos dominicanos no le creeríamos ni que nos lo pongan en bandeja de plata, Juan Ariel. Y te lo digo con toda sinceridad. No, y agradezco tu sinceridad y te digo más. Tenemos 4 años, primero para que la población vaya viendo con mayor tranquilidad, con mayor serenidad, las cosas buenas y las cosas malas. Creo que también tenemos 4 años para que se realicen las comparaciones entre un ejercicio gubernamental y otro, pero tenemos 4 años de subir la difícil cuesta que señalas, de ir escalón por escalón recuperando la confianza de la ciudadanía. Es un reto que tenemos que asumir con todo el compromiso y que te puedo asegurar, Sergio, que hay cientos de jóvenes en el PLD y algunos no tan jóvenes que están dispuestos a librar la batalla y a volver a recuperar esa confianza. Juan Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. El Antinoti está con las puertas abiertas para todos, de cualquier partido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, Sergio. Hasta aquí esta antientrevista con Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo y aspirante al Comité Central del PLD. A ustedes muchísimas gracias por los me gusta. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y a nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te veré.